Yo pienso que cada quien es responsable de su comportamiento. Y en la predicación del día de hoy, el pastor Otoniel nos invita a ser responsable de nuestras acciones. Y sobre todo, poner en práctica la palabra. Así que hoy voy a darles el primer abono, el primer installment, la primera parte de este mensaje sobre la vida de Sansón. Como dije antes, el tema se llama el alto costo de vivir una vida de bajeza. Ya. Así que hoy voy a hablarles de Sansón. La historia de Sansón está registrada en 3 capítulos. En el libro de los jueces, solamente las historias de Sansón y de Gedeón abarcan 3 capítulos. Creo que ustedes que son estudiosos de la palabra, y si usted nunca ha considerado esto, vale la pena que hagamos una pequeña comparación entre Gedeón y Sansón, 2 personajes sumamente populares en la Biblia y en el libro de los jueces. Gedeón fue un hombre cobarde, un hombre a quien Dios llamó era un total cobarde, incrédulo, falto de fe, un hombre que tenía temor de defender a su familia y a su país, un hombre que no tomaba la iniciativa de ser el ejemplo, de servir a Dios, un hombre falto de fe, muy inseguro de sí mismo. Ese era Gedeón. Pero Dios lo usó y lo llamó y lo usó tremendamente, que Gedeón pasó de ser un cobarde a ser un hombre valiente, que sirvió pues peleando por su país, venciendo a los enemigos de Israel, ya. Un hombre que llegó a ser un valiente guerrero, se convirtió de cobarde a ser un valiente guerrero y se convirtió también en un héroe nacional. En comparación con Sansón, Sansón fue un hombre extremadamente seguro de sí mismo. Por el contrario, Sansón, al contrario a Gedeón, Sansón fue un hombre extremadamente seguro de sí mismo. Un hombre que confiaba mucho en sí mismo, que dependía de su propia opinión y de sus propias fuerzas físicas y no consultaba a Jehová. Ya no buscaba de Dios, a pesar que Dios le dio un tremendo respaldo espiritual. Este Sansón terminó siendo una verdadera vergüenza. Sansón, no le tenía miedo a nada ni a nadie. Sansón, tan valiente, tan poderoso, tan respaldado por Dios, terminó su vida de una manera terrible y vergonzosa. Sansón, el nombre Sansón, fíjese, quiere decir brillito de sol. Brillito de sol, sunshine. Donde quiera que llegaba, Sansón alumbraba el lugar donde él llegaba. Hay personas, ustedes y yo conocemos gente que se alumbra el cuarto cuando ellos se van. Sansón no, donde quiera que llegaba, hacía brillar las cosas, ya. Este brillito de sol, es decir, que su nombre reflejaba su personalidad. Donde quiera que él iba, marcaba una diferencia. También Sansón, escúcheme bien, también Sansón fue un hombre lleno de contradicciones. Podríamos decir que este fue un gran superhéroe, un verdadero superhéroe, uno que existió en la vida real. Yo crecí viendo las caricaturas del Hombre Araña, de Superman, de Iron Man, del Hombre de Hierro. Yo fascinado con todas esas cosas. Pero esos héroes son ficticios. Sansón sí fue un tremendo superhéroe. Pero bien podríamos decir que de Sansón, que fue el superhéroe quien perdió su capa. He lost his cape. El gran superhéroe que perdió su capa. Sansón fue dotado de una gran fuerza y de gran poder del Espíritu Santo. Aquí van las contradicciones. Fue dotado de un gran poder del Espíritu Santo, pero nunca pudo controlar sus impulsos carnales. Y hoy voy a hablar sobre eso, porque muchos de ustedes piensan que todo lo que necesitan es la unción. Y esa es una gran irresponsabilidad y un tremendo problema de los cristianos, que piensan que es Dios quien lo tiene que hacer todo y no asumen su responsabilidad, que cada uno somos responsables de nuestro comportamiento. Hay gente que llega a las iglesias buscando un milagro, un toque de Dios,
y como a veces no sienten nada, se van y dicen, bueno, pues Dios no me hizo el milagro, me voy a seguir comportando como a mí me gusta. ¿Ya? Mientras que Dios dice, yo te voy a bendecir y tú empiezas a portarte bien y a tomar responsabilidad de las acciones. Eso pasa con mucha gente, como he mencionado antes. Escúcheme bien, hermanos, escúcheme bien. Queremos que el pueblo de Dios sea una catedral de enseñanza bíblica y no de opiniones de la gente. ¿Ya? Fíjese bien, por esta razón hay mucha gente que va a conferencias, va a retiros, va a encuentros, los tiran al piso, los despeinan todos, les ponen la mano en la cara, les arrancan las pestañas postizas a las mujeres y regresan iguales. ¿Por qué? Porque no toman responsabilidad de sí mismos, no ponen en práctica la palabra del Señor, no tienen temor de Dios, no hacen lo que escuchan. No ponen en práctica pues lo que el Señor manda para los padres, para los esposos, para los hijos, para los jóvenes. Ya siempre estamos esperando un milagro, un éxtasis. Ya y no sucede nada porque Dios espera responsabilidad de nosotros. Esto es verdad bíblica. Otra de las contradicciones es que Sansón sabía que el propósito y la razón de su existencia era combatir a los enemigos de Israel, pero a él le gustaba unirse y convivir con ellos, con los enemigos. Fíjese, cuánta gente sufre, cuánta gente viene con nosotros y nos dice, pastor, yo quiero saber cuál es el propósito de Dios para mi vida. No encuentro cuál es el propósito, cuál es la voluntad de Dios para mi vida. La voluntad del Señor es que le obedezcas. La voluntad del Señor es que pongas en práctica lo que dice su palabra. Fíjese, Sansón, desde antes que él naciera, Dios le dijo a sus padres, este niño va a nacer para que empiece a liberar a los israelitas de la mano de los filisteos. Un hombre que desde su nacimiento ya sabía su propósito y su misión. Sin embargo, en vez de atacar al enemigo, se unía a ellos, convivía con ellos, se emborrachaba con ellos. ¿Ya? Otra de las contradicciones es que Sansón de día hacía grandes hazañas, en público hacía grandes hazañas con su fuerza espectacular, y en la noche ponía en vergüenza la razón por la que fue creado. Una vez, en una sola batalla, mató a 1000 soldados filisteos. A 1000 soldados, en una sola batalla, mató a 1000 soldados con la quijada de un asno, con el hueso de un asno. Mató a 1000 soldados en una sola batalla. En un día un león salió rugiendo para devorarle, y Sansón, sin tener nada en sus manos, despedazó al león, lo hizo pedazos, lo desquijaró, le abrió la mandíbula, lo hizo pedazos, sin tener nada en sus manos. Pero este poderoso hombre que pudo matar a 1000 filisteos en una sola batalla y con sus manos vacías destruir un león, no podía evitar sucumbir ante los encantos de mujeres paganas y prostitutas. Un hombre que no podía controlarse a sí mismo. Ya. Sansón pudo haber sido el más grande héroe de Israel, pero sus malas decisiones y su pecado le llevaron a un triste final al morir siendo muy joven. Fíjese, Sansón murió joven. Uno de los grandes problemas que tenía Sansón, hermanos, sus ojos. Ponía sus ojos donde no tenía que ponerlos. Y era atraído por los ojos. Era atraído por sus ojos. Seamos honestos, hermanos varones. Seamos honestos. ¿A quién no le gusta ver una mujer arreglada y bonita? Seamos hablando sinceramente. Claro, pero caer ahí, empezar a codiciarla en el corazón, empezar a poner atención a otra mujer que no es mi mujer, eso es un serio problema. Cualquiera de nosotros puede decir, qué bonita esa señora, qué elegante, qué muchacha tan atractiva.
¿ya? Pero dejarse llevar por el impulso carnal y empezar a pensar, eso, cuidado con eso, varones, ¿ya? Cuidado con eso. Cuidado con eso porque se mete en problemas. Sansón era víctima de sus ojos. Sansón era esclavo de sus ojos. Y cuando terminó, lo primero que hizo el enemigo fue arrancarle los ojos. Le sacaron los ojos de sus cuencas. Y al final podríamos decir que un favor le hicieron, porque entonces al final de su vida pudo concentrarse en Dios. Pero le fue arrancado aquello que le hacía pecar en contra de Dios. Póngame atención en esto, póngame atención en esto. Jovencitos, verá que el Señor te puede bendecir esta mañana. Concéntrate en la palabra del Señor. A eso hemos llegado aquí. Fíjese, hermano, Sansón, permítame sugerirle esta mañana, permítame sugerirle que Sansón no era un hombre musculoso. Me provoca risa cuando veo las películas. He visto varias películas de Sansón que se han hecho sobre Sansón. Esta última que hicieron también, el cuello del actor es más grande que la cabeza. Súper musculoso, ya, súper. Permítame sugerirle que Sansón no era un hombre musculoso. Creo que él era just a regular guy. Creo que era un hombre común y corriente. La razón que le digo esto es porque ¿cuál sería el propósito de Dalila estarle preguntando dónde está la fuente de tu fuerza? ¿Dónde está la fuente de tu fuerza? Si Sansón hubiera tenido unos bíceps, unos brazos súper gigantes, el cuello más grande que la cabeza, unos pechos que rompían las camisas, unos muslos tremendos, ¿por qué le iban a andar preguntando dónde radica la fuente de tu fuerza? Es obvio que ahí está la fuerza, porque es un hombre súper musculoso. Pero no, la pregunta de Dalila hacia él era: ¿dónde radica la fuente de tu fuerza? ¿Dónde está? Dinos, por favor, dinos cuál es tu secreto. ¿Por qué? Porque el hombre lo tenía, no era musculoso. Eso, póngase a analizar en eso y verá que tiene sentido. No creo yo que Sansón haya sido un super gigante musculoso como Hulk. Eso no se le pregunta dónde está la fuerza, ya se sabe que tiene una tremenda fuerza. ¿Ya me explico? Vea pues, hermano, hablemos un poco del nacimiento de Sansón, ¿ok? Ya después de haber dicho estas declaraciones preliminares a manera de introducción, permítame hablar un poco sobre el nacimiento de Sansón. Fíjese que empezamos en el capítulo 13, ahí comienza la historia de Sansón. Ahí comienza el relato, la narración de cómo nació Sansón. Ya dice que existía un hombre llamado Manoa, el padre de Sansón. Creo que vale la pena que nos detengamos a observar un poco a Manoa, el padre de Sansón. Yo sé que ustedes están pensando: ¿y hasta cuándo el pastor va a decir feliz día de los padres? Lo tenía preparado para acá. Happy Father's Day. Feliz día de los padres. Hablemos un poco de Manoa, el padre de Sansón. El padre de Sansón. ¿Ok? Papás, escúcheme bien esta mañana. Escúcheme bien, porque tú y yo vamos a estar aquí representados con Manoa. Escúcheme bien. El nombre de Manoa aparece 18 veces en el capítulo 13. 18 veces aparece el nombre de Manoa. Es decir, es obvio que la escritura nos indica ahí que este hombre era un hombre muy importante. Es obvio que Dios quiere que aprendamos también del padre de Sansón. Ya quiero aprovechar pues para felicitar a todos los padres en este día. Felicitaciones a todos ustedes que han tenido el honor de ser padres de familia. Yo no tengo hijos. Yo no he recibido llamadas de mis hijos diciéndome: papá, felicidades en tu día. Quiero aprovechar para decir a todos ustedes, escúcheme bien, a todos ustedes que tienen a sus papás vivos, hónrelos, aprécielos, dígales: papá, gracias por cuidar de mí. Ya. Pero también, hermanos, creo que el ser papá es la más grande y seria responsabilidad que un hombre pueda recibir. Indudablemente ser padre no es fácil. Indudablemente ser papá no es fácil.
Es una tarea difícil, de gran responsabilidad. Y todos los padres un día tendrán que dar cuenta delante de Dios por lo que enseñaron a su familia. Porque Dios te puso como cabeza del hogar. Te puso como cabeza del hogar para que seas ejemplo, primeramente sujetándote a Dios, para que así tu familia se sujete a ti, viendo que tú te sujetas a Dios. No esperes que tus hijos se sujeten a ti si tú no te sujetas al Señor. No esperes que Dios bendiga tremendamente a tus hijos si tú a Dios no le tomas en serio. No esperes que el Señor te tome en serio a ti y a tus oraciones y tu familia si tú no le tomas en serio al Señor. Le visitas solo cuando tienes tiempo, le buscas solo cuando estás en un problema, le prometes solamente cuando estás en un tremendo lío y después te olvidas de todas las promesas que le hiciste al Señor. Padres de familia, escúcheme bien. Definamos bien nuestros términos. Una cosa es ser progenitor y otra cosa es ser papá. Escúcheme bien. Una cosa es ser progenitor y otra cosa es ser papá. El papá pasa tiempo con sus hijos, honra a sus hijos, bendice con palabras a sus hijos y es ejemplo delante de Dios con sus hijos. Es ejemplo delante de Dios. Les enseña, les instruye primeramente con su ejemplo. Para que sus palabras tengan peso, el papá tiene que modelar lo que le enseña a los hijos. Muchos padres les dicen a los hijos: honren y adoren al Señor, pero ellos no lo hacen. ¿Ya? Otros padres son grandes cristianos en la iglesia, pero en casa no saben ministrar a su familia ni a su esposa. En la iglesia dicen palabras de grande bendición a Dios y adoran al Señor y saben bendecir con palabras a los hermanos, pero en su casa no tienen una palabra bonita que decirle a su esposa. Cuidado, hermanos, los cristianos podemos ser una gran bola de hipócritas. Podemos ser somos muy propensos a ser hipócritas. Aleluya. Aleluya. Padre es aquel hombre que primero que nada sabe ser esposo. Muchos hombres tienen la idea errónea, creyendo que su única responsabilidad como padre es proveer el dinero para dar de comer a sus hijos. Padre es aquel hombre que dedica tiempo a sus hijos y con atención les da cariño y afecto. También instruye a sus hijos no solo con palabras, sino también con su ejemplo. Es por esto que el hombre que quiera ser un buen padre debe primero sujetarse a Dios y sus mandatos para que su esposa y sus hijos se sujeten a él. Manoah tenía una esposa estéril. Manoah tenía una esposa estéril. Es el primer dato de información que se nos da aquí. Los israelitas llevaban 40 años de estar bajo el yugo de los filisteos. 40 años de estar sufriendo los saqueamientos de los filisteos. 40 años de estar sufriendo la opresión de los filisteos hacia el pueblo de Israel, hacia los hijos de Dios. Se necesitaban hombres que se levantaran para pelear. Se necesitaban hombres que dijeran: no, vamos a detener esto, vamos a hacer algo para que esta sociedad cambie. Se necesitaban hombres valientes que pelearan por sus familias. Se necesitaban hombres que buscaran la presencia de Dios, el respaldo de Dios y esperar y salir a pelear con el enemigo. Se necesitaban hombres que no solamente esperaran que los demás hicieran lo correcto, sino ellos tomar la iniciativa. Se necesitaban hombres que estuvieran dispuestos a pelear y no esperar que otros hagan la pelea por ellos. Manoah tenía una esposa estéril. Siento yo en mi corazón que este hombre Manoah sabía ser esposo. Sabía ser esposo. Déjeme decirle algo hoy, varones, hermanas también, todos los que me escuchan. Quiero ser bien honesto y transparente con ustedes. Después tengo más de 20 años de predicar la palabra del Señor. Más de 20 años de enseñar la palabra del Señor. Tengo muchos años de aconsejar personas. He tenido la oportunidad y el privilegio de aconsejar jovencitas, jovencitos, hombres, mujeres, matrimonios, viejos, ancianos, jóvenes, adultos.
He tenido el privilegio de hacer eso. Dios me ha dado la oportunidad de prepararme, estudiar y para ayudar a mucha gente. Pero déjeme decirle esto. He llegado a comprender que el peor enemigo que tengo soy yo mismo. He llegado a comprender que el más grande estorbo que tengo yo en mi ministerio y en mi familia soy yo mismo. He llegado a comprender que soy yo el que soy primeramente responsable delante de Dios. Le confieso que Dios me da la oportunidad y creo que el Señor me ha usado para aconsejar personas. Pero cuando se trata de poner en práctica lo que aconsejo, me cuesta hacerlo. Seamos honestos, seamos honestos. Todos batallamos con algo, ¿sí o no? Seamos honestos. Seamos por favor, hermanos, seamos como Isaías en el capítulo 6, que cuando llegó al templo y vio a Dios sentado en su trono, dijo: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Porque mis ojos han visto a Dios Todopoderoso, y yo soy hombre inmundo de labios, que habita en medio de un pueblo que tiene labios inmundos también. Y viene Dios y envía a su ángel y agarra un carbón del altar que está en la visión frente a él. Y el carbón es puesto en los labios de Isaías y hace le quema los labios. Los labios es una de las partes más sensitivas de nuestro cuerpo. Y Dios le dice: hoy, Isaías, es perdonado tu pecado y quitada tu culpa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue honesto. Porque no hizo excusas de echarle la culpa a la iglesia o al pastor o a mi mujer o a nadie más. Él dijo: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! ¡Ay de mí! Creo que es importante que hombres y mujeres hoy seamos honestos con nosotros mismos. Honestos con nosotros mismos. El mayor obstáculo que tú tienes para que te desarrolles en las cosas de Dios eres tú mismo. Eres tú mismo. Tú mismo. Yo mismo. Yo mismo. Le confieso esto, que al examinar la vida de Sansón, hermanos, es algo tremendamente importante y habla a nosotros. Fíjese, Sansón, un hombre dotado por el Espíritu de Dios, pero no podía controlarse él mismo. Y como podrá ver, siempre estamos ahí: Señor, dame más de tu poder, quiero más de tu poder, quiero más de tu poder, quiero más de tu poder, dame más poder, dame más poder, dame más poder. Pero Dios espera que nosotros tomemos buenas decisiones. Manoah, regresemos a Manoah, me adelanto a lo que traigo aquí anotado. Regresemos a Manoah. Manoah tiene una mujer estéril. El tema de la esterilidad en la Biblia es amplio y profundo y es de suma importancia. Tenemos, hermano, el primer registro de una mujer estéril es Sara, la mujer de Abraham, que concibió cuando tenía 90 años. Tenemos también a Rebeca, allá en el capítulo 25, me parece, de Génesis, que Rebeca, la esposa de Isaac, el hijo de Abraham, Rebeca no quedaba embarazada, era estéril. Y Dios le quitó la esterilidad hasta que Isaac oró por su mujer. ¿Cuántos de ustedes, varones, doblan rodilla y oran por su esposa y le ponen manos? Una práctica que yo he aprendido, queridos varones, que les animo a que la pongan en práctica. Doblen rodillas ahí en la cama, oren por su esposa. Las indicaciones que muestra la palabra aquí, que cuando un hombre ora por su familia, Dios escucha. Dios escucha. El problema es que muchos hombres les da vergüenza orar frente a su esposa. ¿Cómo les da vergüenza y no duermen con ella, pues? ¿Por qué les da vergüenza? Ponga manos sobre ella, ore por ella, ore por ella.
Ya, yo he acostumbrado esto que todas las noches antes de dormir oro por mi esposa. Y a veces cuando tengo que hacer algunas cosas, ella me dice, ven a orar por mí porque no me puedo dormir. Y ahí voy yo. Y me necesita. Manoah sabía ser esposo. Dice la palabra de Dios, pues, que viene Manoah y un día su mujer le llega a decir, mira, el ángel de Jehová vino a visitarme y me dijo que voy a tener un hijo. Manoah le creyó a su esposa. Es decir, el hombre escuchaba a su esposa, le ponía atención, le ponía atención. Fallamos los hombres cuando no entendemos a nuestra esposa, a la mujer, la compañera, la mujer que Dios nos ha dado. Fallamos en eso. Fallamos en eso. Debemos ser estudiantes el uno del otro. El hombre debe estudiar a su mujer. Es más, hermano, mire, es más, en los días aquellos cuando ella se pone quisquillosa, usted ya sabe, una vez al mes, se pone así temperamental. Tú ya debes estar preparado, hombre. Tú ya debes estar sabido de cuáles son esos días para estar preparado. Ya, y ya, se tiene que convertir usted en estudiante de su esposa, estudiarla, qué es lo que necesita, qué es lo que piensa, qué cosa le gusta, qué cosas la ponen contenta y qué cosas no. Ya, y ustedes también, mujeres. Ya le dijeron, el pastor aquí le está dando duro a mi marido. Ustedes también tienen que estudiar a su marido, tienen que estudiar al esposo. Es hombre, no va a pensar como tú, él no es delicado como tú, él no es romántico como tú quisieras. Los hombres tenemos que trabajar en ser románticos, tenemos que hacer lo posible por ser románticos. Mujeres, aprendan a ser cariñosas con su marido, aprendan a ser cariñosas con él. Él necesita de tus cariños, necesita de tu admiración. He tenido mujeres en mi oficina que me dicen, ay, pastor, es que yo no soy cariñosa. Pues aprenda, le digo yo, aprenda a ser cariñosa. ¿Cómo aprendió a manejar? Así como aprendió a manejar la máquina en el trabajo, aprendió a hacer muchas cosas. Aprendió cosas porque en el momento le pareció que eran importantes, que son importantes para la vida, para la economía, etcétera. Aprende un oficio, aprende muchas cosas. ¿Cuánto más no aprender a llevarse bien con su marido? Dios no me dio el mensaje equivocado. Se aprende, hermano, aprende. Tu esposa te va a dar las gracias cuando te pongas de pie y le ayudes a lavar los platos. Sí. Algunos piensan que la esposa es la sirvienta. Cuidado, varones. Y después quieres estar ahí, vente para acá, y acá no quiere, pues. ¿Qué va a querer? Y no le ha puesto atención en toda la tarde. Ahí está con el control remoto ya. Ok, ahí te vas para allá. Ahorita llego. No va a querer. Se me olvidó anunciar, por cierto, anunciar que ya empezamos a hacer los preparativos para pronto hacer otra conferencia de matrimonios. Nos fue muy bien la conferencia anterior. Así que vamos a hacerlo porque, vea, hermano, yo he estado en varias conferencias de matrimonios y la verdad es que los conferencistas son muy buenos entertainers. Cuentan un montón de chistes y hacen reír a la gente y esto y lo otro, pero no van a la raíz del problema. Y pasan casi 2 horas haciendo reír ahí, contando todos los chistes que pudo encontrar en internet, pero no provee soluciones para el matrimonio, para la pareja. No ayuda a la gente a que se desarrolle, a poder solucionar esas necesidades emocionales que tienen los hombres y las mujeres, el marido y la esposa. Manoah, pues, escucha a su mujer.
Ella viene y le dice: mira, vino un ángel y me dijo que por fin voy a quedar embarazada. Manoa sale a su encuentro, es decir, escuchó la voz de su esposa, puso atención a lo que ella está diciendo. Y luego dice la palabra del Señor que se puso a orar. Se puso a orar. Entonces dice el verso número 8: oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Mire pues, hermano, lo hermoso de esto. Escucha a su esposa y se pone a orar por la situación que Dios está trayendo a su familia. Se pone a orar por su esposa y le pide a Dios: Señor, muéstrame este niño que va a nacer, muéstrame cuál es la voluntad tuya para este niño. ¿Cómo quisiera saber que los padres de aquí, de esta congregación, oran por sus hijos y le preguntan: Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mi muchacha, para mi muchacho? Porque si entiende los propósitos de Dios, va a poder dirigirlos mejor, va a poder enseñarlos mejor, va a saber cuál es la misión, el propósito que los hijos tienen. Pero si se pone a hablar mal de la iglesia frente a los hijos, ¿qué daño les están haciendo a los muchachos? Con razón no quieren venir a la iglesia. Solo se la pasa ahí quejándose y quejándose y quejándose, que si el hermano, que si la hermana, que si esto y lo otro. Los chamacos no van a querer venir a la iglesia. ¿Y la culpa de quién es? Es del pastor. Sí, hermanos amados. Así como le digo, este es un gran problema que tienen los cristianos. Un gran problema que tienen los cristianos, que siempre lo espiritualizamos todo. Todo lo queremos volver sobrenatural. En vez de ponernos a pensar que Dios nos está llamando a renovar nuestra mente. El llamado es intelectual. Hace lo que hace porque piensa lo que piensa. Siente lo que siente porque piensa lo que piensa. Porque su mente está atrofiada con las cosas de este mundo. Su mente está afectada con las cosas que este mundo enseña y no logra creerle al Señor, no logra confiar en el Señor. Tiene que haber una renovación en su mente para que entonces empiece a caminar delante del Señor en obediencia. Pero todo el tiempo esperamos: Señor, yo quiero sentir un milagro, un éxtasis, dámelo. El Señor espera de nosotros obediencia. El Señor espera de nosotros obediencia. Por supuesto, no me vaya a malinterpretar. Queremos sentir la presencia del Señor. Los que hemos desarrollado esta vida de intimidad en la oración, sentir la presencia del Señor es algo precioso, es algo que no tiene valor. No hay droga ni hay químico que pueda superar ese sentir. Pero ese sentir, ese éxtasis de un momento, hermano, no nos salva de nuestra responsabilidad de actuar correctamente delante de Dios y delante de nuestra familia. Primero se es cristiano en la casa y después se es cristiano en la iglesia. Primero se es obediente en la casa. Manoa se pone a orar y le dice: muéstrame cuál es el propósito para este niño. Viene Dios y le oyó. Mire, Jueces 13, verso 8 al 11, voy por el 9. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa
Y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Mire, querido hermano, mire, permítame aclarar esto. Esto, cada vez que usted lea en la Biblia el ángel de Jehová o el ángel de Dios, esto representa a Cristo mostrándose físicamente en el Antiguo Testamento. Esto en teología le llamamos una cristofanía. Cristofanía es una palabra técnica que habla o que describe una aparición física del Hijo de Dios, de Cristo Jesús, en el Antiguo Testamento. Es decir, una aparición física del Señor Jesucristo antes de la encarnación en el Nuevo Testamento. Por eso no mira usted que dice un ángel vino, vinieron varios ángeles. No. Hay otros lugares donde la Biblia dice así en muchas ocasiones: un ángel llegó, un ángel derrotó a la armada de los asirios, etc. Pero cuando dice el ángel de Jehová o el ángel de Dios, se refiere a una cristofanía, la aparición física de Cristo en el Antiguo Testamento. Y fue físicamente, porque si no, ellos hubieran caído muertos ahí al ver a Dios Todopoderoso. Si Dios se hubiera presentado con todo su esplendor refulgente delante de ellos, aquí hubieran caído muertos ahí mismo. Pero es una aparición física de Cristo Jesús. Y Él les dijo: el propósito de este niño es que este niño va a ser nazareo. Este niño va a empezar a liberar al pueblo de Israel de la mano de los filisteos. Esa es la misión del niño. Y va a ser nazareo. Usted va a encontrar esta palabra allí en ese capítulo, que Sansón debía y tenía que ser un nazareo. Déjeme explicar qué es ser un nazareo. Esto lo va a encontrar usted en Números capítulo 6, verso 1 al 20. Números capítulo 6, verso 1 al 20. Ahí está la descripción cuando una persona hacía un voto de ser nazareo o el nazareato, donde la persona voluntariamente quería dedicar un tiempo de su vida para Dios. Y voluntariamente decidía no beber vino, voluntariamente decidía no cortarse el cabello, voluntariamente decidía no acercarse a cosas muertas. Es decir, no se comprometía en nada ni con nadie, porque dedicaba su vida para servir a Dios. ¿Por qué también votaba en no acercarse a cosas muertas? Porque si esa persona era llamada para servir al Señor, ni aunque hubiera un funeral, ni aunque se muriera su mamá o su papá, no asistía al funeral porque estaba sirviendo a Dios en otras cosas. Así era la importancia del voto nazareato, del voto del nazareo. Nazareo quiere decir cortado. Nazareo quiere decir consagrado, apartado para una misión. Por eso la Biblia habla claramente en el Nuevo Testamento sobre la consagración que Dios espera de ti y de mí, que estemos apartados pues para servir al Señor. Este voto se hacía allá en Números capítulo 6, ahí está. Se hacía el voto y se hacía voluntariamente. A Sansón se le mandó que fuera nazareo. Y otra cosa, que no tenía que cortarse el pelo. Fíjese, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo escribió que era una vergüenza para el hombre dejarse crecer el pelo. Ya, ese verso nunca lo oyeron los hippies en los 70s. Ya, pero fíjese. Y se imagina usted este hombre que nunca se cortó el pelo. ¿Se imagina usted el tamaño, la cantidad de greñas que andaba cargando para todas partes? Obviamente, a mi opinión, no era un hombre atractivo tampoco, porque eso no se admiraba en Israel, que los hombres anduvieran bien cortaditos del pelo. Aunque dejaran la barba abundante, su pelo estaba cortadito. Era una vergüenza para un judío tener el pelo largo. Sansón, no entiendo cómo es que haya sido un
un bueno ahí con las muchachas, porque ese hombre no era atractivo. Imagínense el gran greñero ahí, a ver cómo se lo acomodaban. Ya no tenía que cortarse el pelo, es decir, él tenía que estar consagrado pues para servir al Señor. Ya voy a terminar, deme 10 minutos y termino. Sansón tenía que, pues era necesario que fuera apartado y consagrado para Dios para poder cumplir con su misión. Si no cumplía con esta consagración, tampoco iba a poder cumplir con la misión que Dios le había trazado. Primero tenía que él conquistarse a sí mismo para poder conquistar a los filisteos. Nosotros queremos ser conquistadores de muchas cosas, pero no logramos conquistarnos a nosotros mismos. No logramos conquistar la manera que pensamos, no logramos conquistar nuestros impulsos, nuestros arranques, nuestras palabrotas que a veces se salen. No logramos conquistar eso. Y así pretendemos ser conquistadores de naciones, conquistadores para Cristo, cuando ¿cómo nos cuesta? Aunque no diga amén. Puede decir ouch. El primer y grande error de Sansón, escúchenme bien, jovencitos. El primero y grande error de Sansón fue desobedecer a sus padres. El primero y grande error de Sansón fue que desobedeció a sus padres. Aprendamos de esto, que Dios nos dio a papá y a mamá. Y nos los puso ahí porque nosotros, los seres humanos, no podemos sobrevivir sin el cuidado de alguien. Un niño que lo ponga usted en la banqueta, un recién nacido ahí, se muere. Se muere porque depende del cuidado de papá y de mamá. Papá y mamá no son perfectos. Por supuesto que no. Pero Dios te manda a ti y a todos los que somos hijos, nos manda a honrar a nuestros padres. Esa es la voluntad del Señor. Sansón cometió este grave error. Dice la Biblia en Jueces 14, entrando al capítulo 14, de que un día descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre: tómame a esta por mujer, porque ella me agrada. Diga conmigo: porque me agrada. Dígalo otra vez: porque me agrada. Vea, Sansón se fija en esta muchacha filistea. Primero va a un lugar donde no tenía que ir, a Timna, la tierra del enemigo. Eso era unas cuantas millas fuera del territorio de Israel. Se va a ese lugar, seguramente atraído porque las filisteas vestían más provocativas que las israelitas. Ahí va aquel. Y pone sus ojos en una muchacha filistea. Y regresa con papá y con mamá, y como la tradición era que papá y mamá tenían que ir a pedir a la muchacha, dice: tómamela por mujer. Papá y mamá le responden. Papá y mamá, Manoa y su mujer, eran temerosos de Dios. Y dice: ¿cómo va a ser eso, mijo? No, que no hay muchachas israelitas aquí. ¿Por qué te vas a ir allá con una pagana? Una que no tiene el mismo Dios que tú tienes. Por eso, miren, padres de familia, muchos de ustedes ven esto como algo flojo. No miden las consecuencias. Tiene que sacarse la cinta de medir y medir consecuencias. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 6, verso 14 al 15: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Ya dejamos que los muchachos, nuestros hijos y nuestras hijas, salgan y se hagan novios o se empaten con jovencitas y jovencitos que no son cristianos. Van a sufrir. Y ustedes, mujeres solteras, divorciadas,
si te anda merodeando ahí un galán que no es cristiano y te vas a empatar con él, te vas a meter a problemas. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Ya? Imagínense, ok, nos casamos o nos vamos a vivir juntos, dice. ¿Ya? Tú con tu religión y yo con la mía. Pero cuando un día venga un problema, tú vas a querer orar, y aquel va a decir, ¿para qué estás perdiendo el tiempo? Cuando tú quieras traer a los niños a la iglesia, él te va a decir, ¿para qué los llevas ahí? Déjalos que sean como ellos quieran. ¿Ya? Cuando tú quieras encaminarlos en que sean del género que Dios le dio, aquel va a decir, no, tienen derecho a hacer lo que sientan. Y ahí se hacen miembros del LGTBQ. Ya no hay problema. Cuando tú quieras venir a la iglesia o honrar a Dios con tus bienes, el otro te va a decir, ¿para qué vas ahí a perder el tiempo? Y no nos alcanza. No vamos a desperdiciar nuestro dinero en eso. Los padres a veces no miran eso y dejan que los hijos anden con quien sea. Y después andan sufriendo ahí las niñas, los niños, cuidando borrachos, o drogadictos, o la casa oliendo a marihuana todo el día. Cuidado. Sansón, ese es el primer error. Mire, ya sabemos que Sansón muere terriblemente. Le sacaron los ojos. Preso murió. Pero toda persona que cae, escúcheme bien, no cae de un golpe, es paulatinamente, va descendiendo paso a paso. Aquí está el primer paso que Sansón desciende a su propia destrucción, cuando desobedece a sus padres. Por eso, jovencitos y jovencitas que me escuchan esta mañana, obedezcan a papá y a mamá. Mírenme bien para acá. Obey your parents. Obey them. Especially if they fear the Lord. Te van a aconsejar bien porque quieren lo mejor para ti. Ellos han vivido más tiempo. Ellos saben lo que te están diciendo. Ellos te aconsejan porque quieren protegerte. Si te regañan y te disciplinan un día es porque te quieren proteger. Padre y papá y mamá que nunca disciplinan a los hijos, ese amor, eso no es amor. Tiene que enseñarlos. Sansón desobedece a su papá y a su mamá. Desobedece. ¿Y cuál es la razón que quiere a la muchacha? Porque me agrada. Dámela porque me agrada. Y esta fue la raíz de su problema toda su vida, porque hacía las cosas que le agradaban. Voy a hacer esto porque me agrada, porque me gusta. Aunque no me convenga, pero me agrada. Aunque me cause problemas, pero me agrada. Y lo quiero ahorita, dámela ya, porque me agrada. Y esa fue, hermano, la ruta que lo llevó a su propia destrucción. Pero no quiero terminar ahí. Sin embargo, fíjese bien, sin embargo, Sansón aparece en uno de los capítulos más bellos e importantes de toda la palabra, en Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11, usted va a encontrar una lista de los héroes de la fe, de los hombres y mujeres que en un momento dado pusieron en ejercicio su fe y reciben una mención honorífica en el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Y ahí está Sansón. Cuando lleguemos al cielo, yo uno de los que quiero ir a ver y saludar va a ser a Sansón. Allá está Sansón en el cielo. Ya era un hijo de Dios. No perdió su salvación. Pero su vida aquí en la tierra no logró exactamente el propósito de Dios por sus malas decisiones. Ya no perdió su salvación, pero sus decisiones le trajeron terribles consecuencias, no solo a él, sino imagínese el dolor para sus padres. Imagínese el dolor para sus padres. ¿Ya? Sansón allá está en el cielo, recibe una mención de honra en el capítulo 11. Se arrepintió al final de su vida, pero hermano, se fue muy temprano Sansón. Terrible la muerte, terrible lo que le sucedió. Empezando porque no obedeció a sus padres. Ok, hasta ahí voy a llegar hoy. Después seguimos con la segunda parte el próximo domingo.
Mire pues,